7 secciones. Estamos en la tercera hora y vamos a empezar la tercera sección. Es un problema grande. Así que vamos a ver qué hacemos para meter 1:30 ahora mismo. Vamos a empezar con la tercera sección, que es Tito. Todavía estamos en el capítulo 1. Versículos 10 al 16. Versículos 10 al 16. Y ya hemos visto siervos calificados o bien calificados, y ahora vamos a ver siervos reprobados. Voy a tratar de ir rápido con esta sección, ¿vale? Siervos reprobados, versículos 10 al 16 del capítulo 1. Voy a dar lectura a este... Eli, discúlpame, ¿me consigues agua, por favor? Café, ¿está bien? Yo le traigo. Ok. Muy bien, muchas gracias. Voy a dar lectura entonces, versículos 10 al 16. Dice así: porque aún hay muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. Este testimonio es verdadero. ¿Os imagináis en la iglesia leyendo esto? Y Tito dice: mirad lo que nos envió el gran apóstol Pablo. Ya yo lo he leído, he tomado mis apuntes, ahora os la leo. Los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos, y es verdad. Por tanto, repréndelos duramente, para que sean sanos en la fe, no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Vamos a leer todos juntos el 16, dice: profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Hermanos, los falsos maestros no son para jugar. Las herejías, las falsas enseñanzas no son para jugar. Hermano, muchas gracias. ¿Querías algo metido o no? ¿No querías así tan... ¿Agua? Agua tiene. ¿Quieres azúcar o no? No, agua ¿Tú querías sola. agua? Sí. Ah, no te he escuchado eso. Yo pensaba que pedías café. Esto también. Bueno. Ahora te trae agua. Vale, sin azúcar. Pastor debe ser amoroso, compasivo. A los que no le ponen azúcar al café, con eso no se juega. Bueno, vamos a continuar aquí. Los falsos maestros, las herejías no son para jugar. Los falsos maestros perjudican la iglesia de Dios con su carácter y con su enseñanza reprobadas. Por esto el siervo de Dios, la iglesia, Por esto el siervo de Dios y la iglesia deben ser exhortados a permanecer en una fe sana que es conforme al evangelio. El evangelio preserva a la iglesia. Si tú eres líder en tu iglesia, este texto es para ti. Pero si eres un miembro común de la iglesia, también este texto tiene mucho que enseñarte sobre cómo deben ser los líderes calificados y los descalificados en el ministerio. Entonces, en primer lugar, ante esta realidad de que hay falsos maestros, hay siervos reprobados, no calificados, tú debes identificar el carácter de los falsos maestros. ¿Te acuerdas que dije que muchas veces para escoger al pastor tomamos cualidades que son superficiales o que son mundanas, vamos a decir así, carisma? Lo que debemos evaluar es el carácter del siervo de Dios. Asimismo, tenemos que identificar el carácter de los falsos maestros. ¿Cuáles son estas características de un falso maestro? Voy a ir un poco rápido en esto. En primer lugar, ellos predican un mensaje depravado. Predican un mensaje depravado. En el versículo 10 dice: hay muchos contumaces, habladores de vanidades
y engañadores, mayormente los de la circuncisión. En este momento, en esta época de la historia, había muchos maestros de filosofías en el ambiente allí griego, romano, filosofías seculares que se aprovechaban de la gente, y había personas que se dedicaban a ir de lugar en lugar filosofando, hablando y sacando provecho de la gente, engañando y debatiendo. Y ahora, cuando empieza a crecer el evangelio, pues ocurre que personas llegan a la iglesia también para tratar de sacar dinero de la iglesia. Y Pablo alude aquí principalmente a los judaizantes, judíos probablemente griegos, allí de la misma isla de Creta, que estaban mezclando los ritos, las ceremonias judías con el evangelio. Y el propósito no era predicar a Cristo, el propósito era atrapar a estas personas para sacar un beneficio personal. Pero el evangelio no es compatible con las falsas enseñanzas. Y es por eso que muchas veces, o no muchas veces, las personas que quieren aprovecharse de la iglesia van a distorsionar el evangelio cuando hay algún interés que es deshonesto. Estas personas mostraban que no estaban entendiendo el evangelio y solo veían la iglesia como una herramienta para sus fines más bajos, sus fines egoístas. Pero ¿te acuerdas lo que dijo Cristo? El evangelio trae libertad. Cristo dijo: y conoceréis la verdad os hará libres. Cristo es la verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y Él trae libertad. Pero los falsos maestros que quieren mantener dominados al pueblo de Dios tienen que usar el engaño entonces para lograr sus propósitos, para atraer a las personas y cautivarles. Entonces tienen un mensaje que es depravado, es torcido, es engañoso, pero les impulsa un propósito también depravado. Dice ahí el versículo 11, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras. Y aquí está el propósito: enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Estos falsos maestros estaban causando gran daño a estas iglesias. Cuando habla de casas, principalmente las iglesias estaban en casas y trastornaban iglesias enteras, casas enteras. Ahora, hoy en día es más común que las iglesias no están en una casa, están en un local, pero el principio es el mismo, el peligro es el mismo. Los falsos maestros causan los mismos estragos. Iglesias que están siendo trastornadas, desviadas por falsas doctrinas de malos siervos, de falsos siervos. ¿Cuál era el interés? ¿Qué era lo que motivaba? Ahí en vuestros apuntes dice: lo que motivaba a estos falsos maestros era el amor al dinero y a sus propios placeres. Como dice Pablo también en Filipenses, que se apacentaban a sí mismos. Su Dios era su propio vientre y sus lujurias, sus deseos. Forzosamente tenían que distorsionar el evangelio para poder apoyar su avaricia. Y sin duda que esto se ve en nuestros días. Y podríamos exclamar ahí: ojalá pudiéramos taparles la boca si esto fuera la solución, y lo haríamos con gusto. Pero bueno, no podemos ir tapando la boca físicamente a los falsos maestros, pero podemos tapar la boca al refutarlos y exponer claramente la verdad con un testimonio de integridad, como hemos visto. Así que, pastores, esa es nuestra tarea y es nuestra defensa, empezando con nuestra propia vida y con la enseñanza de la sana doctrina. Esta es la tarea encomendada ahí en el verso 9 que hemos visto ya. En el capítulo 2, versículo 8, también habla de una palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Voy a decir esto: una defensa que silencia a los adversarios es necesaria, porque las consecuencias de la falsa doctrina, y peor, cuando está acompañada de una vida inmoral, son nefastas. Solo traen confusión y ruina espiritual, no solo para los propios maestros,
sino también para todos los que los oyen. Entonces, tienen un mensaje depravado, un propósito depravado, allí exhiben un testimonio depravado. El versículo 12 y 13 nos muestra este carácter, ya hemos leído, reflejan, mira cómo anteriormente hemos dicho que el siervo de Dios tiene que vivir, podríamos decir, contracultural, contra la cultura de Creta, que era un desorden. El siervo de Dios tiene que ser ejemplo viviente del evangelio, pero estos falsos maestros, ¿qué hacen? Se comportan exactamente como como el mundo, como la cultura del mundo. Y bueno, Pablo toma este poema, esta declaración. ¿Alguien recuerda cómo se llama este poeta? Epiménides, ¿sí? Y lo describe así. ¿Sabes que Epiménides dijo esto más o menos 600 años antes de que Pablo está escribiendo esto? Imagínate, 600 años antes. Dice ahí en vuestros apuntes, más de 600 años de una cultura depravada y licenciosa. Y estos falsos maestros del primer siglo pues llenaban la medida de sus antecesores. ¿Qué nos muestra esto? Que el evangelio no tenía cabida en ellos. No había renovación en el Espíritu Santo, no había transformación, sino que exhibían una actitud mundana, una vida cautiva de los placeres y un amor al pecado. Y lo vemos hoy en día. Lo vemos en los grandes predicadores de la supuesta prosperidad, ¿sí? Vidas terribles en nombre del evangelio. Y hermanos, el pastor no debería ser visto como alguien que se apacienta a sí mismo. No debería ser alguien que está como barriendo para su propia casa. Debe poder identificarse con su congregación, también en sus necesidades. El pastor debe ser un siervo, ¿sí? Y la iglesia debe ver esto e identificar personas que están mostrando un carácter contrario al evangelio, una vida licenciosa. Quería leer 2 de Pedro capítulo 2 porque es tremendo lo que dice, pero creo que por razón de tiempo vamos a saltarlo. Pero si tienes tu boli para apuntar, apunta ahí en 2 de Pedro capítulo 2, porque la descripción que da también de estos falsos maestros es tremenda, tremenda, ¿sí? Voy a leer solamente 2 de Pedro capítulo 2 versículos 18, versículo 17 hasta el 19, porque lo que dice Pedro es fuerte, es fortísimo. Mira lo que dice 2 de Pedro 2 versículos 17 a 19, y si apunta el capítulo 2 entero, pero vamos a leer ahora solo estos 3 versículos. Dice, estos, hablando de los falsos maestros, estos son fuentes sin agua. Mira la amabilidad con que Pedro trata a los falsos maestros. Estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. A veces decimos, ay, bueno, es que pobrecito está equivocado. No, la más densa oscuridad está reservada para siempre. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Esto es tremendo. Les prometen libertad, pero ellos mismos son esclavos de corrupción. Y hermanos, mira, esto es una simbiosis, se llama, donde dos elementos conviven y se alimentan mutuamente. Los falsos maestros tienen cabida donde hay corazones ávidos por el error, ávidos por los placeres. El evangelio de la prosperidad triunfa por la cantidad de personas que dicen ser creyentes pero que son ávaros y desean que les hablen de vanidad, ¿sí? De su ídolo, las riquezas.
Entonces, solo es destrucción, y nosotros tenemos que identificar este carácter y defender el Evangelio. Entonces, debes identificar el carácter, pero debes cuidarte de la influencia de los falsos maestros. Allí, número 2, versículo 13, dice: este testimonio es verdadero, por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. Y dice: no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. El apóstol Pablo le dice allí a Tito: no puedes permanecer callado ante tal situación. Tú debes reprender duramente, con osadía, con valor, estas falsas enseñanzas, a fin de que estos líderes que se están estableciendo sean sanos en la fe y la iglesia sea sana en la fe. A causa de esta defensa, quizás alguno de los falsos maestros entienda su error y se convierta al verdadero evangelio. Entonces, por todos lados, ya sea con el enfoque principal de preservar a la iglesia, hay que defender la fe, y en esa defensa Dios en su gracia muchas veces salva a falsos maestros y les hace entender el evangelio y les rescata. Así que tenemos la responsabilidad, pero nuevamente, esto no es solo responsabilidad de los pastores, porque aunque es el responsable principalmente, a veces y muchas veces las ovejitas están ávidas de que les hablen sus propios deseos. Y hoy en día es tan fácil como te metes en YouTube y escuchas todo lo que quieras, ¿sí? El apóstol Pablo señala principalmente a los judaizantes que están queriendo mezclar el evangelio con las leyes ceremoniales. Y alguien podría decir: bueno, eso ocurrió allá en aquel entonces. Vale, no quiero armar una polémica, ¿vale? Solamente para el ejemplo. Cada vez que llega Navidad, ahora la polémica de los cristianos es si podemos celebrar la Navidad. Pues bueno, una persona hablando de una postura me pasa un video. Yo empiezo a ver el video y de repente veo una estrellita de David por ahí en una esquina, en una banderita. Yo digo: vale, voy a escuchar un poco. Pero ya estoy con algo ahí de alerta. Y escucho un poco. Bueno, son judaizantes, ¿sí? Y están en auge. Se dicen cristianos, dicen que creen en Cristo, pero están mezclando cosas del judaísmo, un legalismo, una mezcla allí nociva. Y debes tener cuidado. Y los cristianos están dando like, y me gusta, y compartiendo, y un montón de falsos maestros. Entonces, debes cuidarte de la influencia de los falsos maestros. No... voy a decirlo así con mucho cariño. Consulta sobre lo que estás escuchando. Mira, no me quiero desviar, pero Dios podría haberte puesto en cualquier otra iglesia. Así como, bueno, voy a usar esta ilustración. ¿Tú escogiste la familia donde ibas a nacer? No. Dios te ha traído a una iglesia local. Si no crees que Dios te ha traído a esta iglesia local, ¿qué haces ahí? Vete a una iglesia donde tú creas que Dios te haya llevado a ese lugar, donde tú creas que Dios te está guiando no para estar ahí, sino para servirle, para ser útil. Si dudas de que esa sea una iglesia que te va a ser de edificación, ¿qué haces ahí? ¿Sí? Lo estoy diciendo todo con cariño. Pero Dios podría haberte llevado para otro sitio. Pero en un pasaje que leímos en Efesios, Dios estableció a los apóstoles y luego pastores y maestros para la iglesia. Entonces, ¿por qué quieres ser independiente y decir: no, es que el de YouTube sabe más que mi pastor? Entonces, ¿qué haces ahí? Busca un pastor en el que tú puedas estar seguro que predica la palabra de Dios, y en este contexto sé leal a la iglesia donde Dios te ha puesto. No estoy hablando de consentir herejías, porque sería contrario a lo que estoy diciendo ahora, pero sé leal al lugar donde vamos a decir, en lo correcto, sé leal al lugar donde Dios te ha puesto, y busca consejo.
No estés comiendo pasto por ahí tú solo, porque igual te extravías. Igual no te das cuenta de las cosas que tanta gente está diciendo. Y Dios ha puesto pastores que no son perfectos, pero que Dios les capacita para decir, hermano, no sé, pero esto no me huele bien. ¿Sí? Y acepta y busca consejo, ¿sí? Porque es necesario cuidarse de la influencia. ¿Cuántos cristianos han empezado a escuchar cositas y después se dan cuenta del error y regresan a la iglesia? Yo lo he visto, pero están tocados. Y es como si no pueden volver a ser igual. Y lo he visto. ¿Sí? Es como cuando has tenido un cáncer o cuando has tenido algo que te causa que te amputen un brazo. Sí, te puedes sanar y extirparon, pero te falta algo. ¿Sí? Y ocurre así. Hay gente que después está en la iglesia, pero hay daños, ¿sí? Entonces, identifica y ten cuidado, no es para jugar. Debemos ser como los hermanos de Berea, que estamos en la iglesia no desconfiando del pastor, pero estamos escudriñando las escrituras. Eso sí es bíblico y necesitamos hacerlo, pero cuídate, por favor, cuídate de la influencia de los falsos maestros, que es tan fácil hoy en día. No pongas la lista de reproducción de YouTube ahí, que salga lo que salga, por poner un ejemplo, ¿sí? En tercer lugar, tú debes mantener una vida que refleja el Evangelio, y esto es para los pastores y para todo miembro de la congregación. En el versículo 15, 16, dice: todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Tú debes crecer en una vida de pureza en cuanto a la doctrina y en cuanto a tu vida. Estos falsos maestros, cuando los evalúas, están llevando una vida desordenada, está marcada por la impureza, son indulgentes contra el pecado. Y vas a encontrar personas que dicen, no, es que no somos legalistas, pero no quiero crear una polémica, pero la Biblia no condena estrictamente el consumo de alcohol, sino la borrachera. Pero si lo miras un poquito, entonces están más tirando más para allá que en lo moderado, porque aman. Y cuando tú encuentras, yo personalmente, hay cosas que quito ahora del foco del alcohol, porque no quiero crear una polémica, pero hay cosas que podemos decir que no son malas intrínsecamente, o que la Biblia no lo dice, pero cuando tú ves una persona aferrada a algo así y quiere justificarlo, es para detenerse un momento y decir, ¿por qué hay que justificarlo tanto? O sea, ¿realmente es tan necesario para la piedad, para mi vida? O sea, ¿por qué tanto afán en algo que no es esencial? Probablemente es un ídolo, probablemente es una indulgencia, ¿sí? Estas personas están ahí justificando, probablemente condenando algunos pecados en otros, pero justificando en sí mismos pecados, y están viviendo de manera impura. El problema, o parte del problema, es que probablemente estaban haciendo lo que Cristo dice, colando el mosquito en cosas, vamos a decir, tontas, y se están tragando el camello en cosas que van contrario a la santidad, ¿sí? Y nuevamente, hermanos, hay cosas que no vale la pena debatir. Tú puedes tener tu opinión. La verdad, Navidad o no Navidad, no vale la pena debatir. Cumpleaños o no cumpleaños, no vale la pena debatirlo. Tú puedes tener tu opinión, pero hay cosas infinitamente más importantes que ello. Ahora, puedes tenerlo en un mayor nivel o en otro nivel, pero hay cosas en las que la Biblia no dice estrictamente. Y por favor, no me saques que en el Antiguo Testamento, no estoy defendiéndolo, pero por ejemplo, no me saques que en el Antiguo Testamento, como sacrificaban bajo los árboles, entonces el arbolito es pecado porque ya se... Dice, pero ya voy, pero es que no tiene nada que ver. Ahora, tú puedes tener la postura de no celebrar Navidad, pero es tu opinión. No vas a encontrar un principio bíblico claro.
o dices sí lo celebro y no vas a encontrar una defensa así que elimine todo. Es por poner un ejemplo reciente, ¿sí? No perdamos el tiempo en eso, ¿sí? Y profundicemos en la sana doctrina, porque muchas veces estamos peleándonos en estas cosas, pero está el testigo de Jehová abiertamente una secta y te está hablando y tú estás callado porque no quieres entrar en problema. Y está negando la deidad de Cristo. Y entonces, ¿sí? Tenemos que tener cuidado con estas actitudes, ¿sí? De meternos en cosas que no valen la pena. Y eso corrompe la iglesia, crea divisiones y hace que permitamos cosas en la iglesia al final que no colaboran con la santidad de la iglesia. Estos falsos maestros se han entregado al error, tanto se han entregado al error, que todo lo que hacían estaba influenciado por su corrupción, por la corrupción de su mente. Y claro, esta corrupción del corazón es una traición deliberada contra el Evangelio, ¿sí? Y es tremendo. Yo recuerdo la primera vez que yo fui consciente de este versículo: todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Y sabes, lo escuché de esta manera: tú eres un legalista y condenas todas las cosas porque no eres como libre, es como estás siendo muy estricto, muy riguroso. Lo curioso es que la persona que estaba diciendo este versículo estaba viviendo una vida de inmoralidad, de homosexualidad. Y estaba usando este versículo para atacar a los que están defendiendo la santidad, diciendo que para todas las cosas para los puros, como que si, bueno, yo estoy bien y no tengo esta conciencia, entonces para mí este pecado es puro, o algo así. Pero para los corrompidos, para los mal pensados, vosotros que condenan este pecado, entonces todo es corrupto. Y dices, ya voy, pero es que, ¿de verdad una persona puede llegar a pensar así? Sí, y no solo una. ¿Por qué? Porque no conocen a Dios. No les ha alumbrado el Evangelio. Y entonces todo su pensamiento es contrario al Evangelio y ellos piensan que están bien, que están bien. ¿Y cómo llegamos a eso? O sea, ¿cómo una persona puede llegar a eso? ¿Sí? Traicionando la sana doctrina, traicionando la palabra de Dios, hasta a tal punto que su mente está totalmente entenebrecida. Hemos dicho que debes mantener una vida que refleja el Evangelio en pureza en tu vida. La pureza no es algo para jugar, hermanos, es algo para defender, tanto en la vida propia como en la enseñanza. Y también mostrando una afirmación práctica de Cristo, una vida práctica de Cristo. Incluso cuando pecamos, nuestra vida debe reflejar el Evangelio al confesar y buscar restauración. Dice ahí versículo 16, la primera parte: profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan. Necesitamos ser prácticos. No vale de nada tener solamente teoría y que la vida práctica pues sea una contradicción de lo que estamos diciendo. Cristo debe ser afirmado en cada área de nuestra vida y el mundo debe poder verlo. No existe tal cosa como Diosito sabe lo que hay en mi corazón. No me juzgues por mi apariencia, por cómo me he visto, por mis amistades, por mi palabra. Eso es una insensatez, necedad, y todos los calificativos derivados de necedad que puedas encontrar. Mostrando una vida práctica, una afirmación práctica de Cristo, del carácter de Cristo en tu vida, y practicando un servicio santo. No solamente que con sus hechos lo niegan, sino que esto muestra, dice ahí el versículo 16, que son abominables, rebeldes. Y mira, ya esto es Pablo está maximizando ahí la descripción. Dice: reprobados en cuanto a toda buena obra.
Y esto es tremendo. Estas personas han traicionado la pureza, negaban a Cristo y eso les inhabilitaba para poder servir a Dios en alguna manera. No podían servir en santidad. ¿Por qué? Porque eran abominables, eran rebeldes, sus prácticas eran detestables desde el punto de vista del Evangelio, eran deliberadamente rebeldes, no se sujetan a la palabra de Dios, no se sujetan a ninguna autoridad y debemos tomar esto en serio. Si vemos a algún líder que no puede someterse a la autoridad, tenemos un problema. Es una mala señal. Si vemos un futuro líder que está retando siempre a la autoridad, esto es un problema. Alguien dijo que el que no sabe estar bajo autoridad no puede ser autoridad. Y esta rebeldía incapacita para hacer lo que es bueno. Esta palabra reprobados se usa para ausencia de salvación, se usa en casos de personas impías que no conocen a Dios. Hablando de corrupción también, corrupción moral y también de una inhabilidad para hacer lo bueno. Y aunque parece aquí que habla de precisamente de eso, de una inhabilidad para hacer lo bueno, al final estos maestros cumplían con todas estas características. Eran reprobados en el sentido de que no conocían a Dios, no eran salvos, estaban llenos de corrupción y eso les inhabilitaba para hacer lo bueno. Y es triste ver a personas que toman este camino en la iglesia, sean líderes, sean miembros de las iglesias, y al final son inútiles para la obra de Dios. ¿Por qué? Porque son rebeldes. Y la rebeldía les lleva a ir en contra de todo lo que Dios ha dicho. Y van justificando sus acciones sin darse cuenta que es la expresión de un corazón muy probablemente no regenerado. ¿Sí? Así que mucho cuidado todos. Y no quiero que suene así como, que yugo. No se trata de eso. Que legalismo. No se trata de esto. Es que si hemos sido salvados por el Evangelio, si nuestro mayor deseo es deleitarnos en Dios, el Dios del Evangelio, entonces vamos a desear someternos a Dios, aun cuando estamos luchando con cosas, ¿sí? Vamos a desear someternos a Dios porque Él es nuestro Dios, Él es todo deseable, Él es todo disfrutable. Vamos a deleitarnos también en su palabra, en el Evangelio, en la sana doctrina, y vamos a someternos de buena gana también a las autoridades que Él ha puesto sobre nosotros, ¿sí? Una palabra a los líderes aquí. La vida del siervo de Dios y de todo creyente deben ser consistentes con el Evangelio, permaneciendo en una fe que es sana de acuerdo a la palabra de Dios. Identificar a los falsos maestros es de suma importancia. A veces la congregación les cuesta percibir falsos maestros. Los líderes deben ser los primeros, ya que la salud de la iglesia se ve afectada cuando las falsas enseñanzas se infiltran. Es nuestro deber cuidarnos a nosotros mismos de estas falsas enseñanzas y mantenernos en un servicio íntegro que refleja el Evangelio. Ahora quiero terminar esta sección diciendo, creo que está ahí en vuestros apuntes, cuando pensamos en la gran tarea de la obra de Dios, nos damos cuenta que es totalmente ingenuo pensar que por nuestra capacidad podemos proteger a la iglesia y a nosotros mismos incluso. Es ingenuo y es contrario al Evangelio. Tampoco es sensato ignorar el peligro. Como dice un predicador, sabemos que detrás de aquellos hombres de Creta, como los que hoy siguen influenciando y trastornando a los cristianos, se hallan activos Satanás, el mundo y la carne, los enemigos de Dios y su pueblo. Entonces necesitamos urgentemente la gracia de Dios para mantenernos fieles. Él es el dueño de su iglesia, Él exige siervos calificados y reprueba también a los falsos siervos. Entonces una parte de la lucha es una lucha de rodillas delante de Dios, clamando a Él que Él nos mantenga, que Él nos sustente, que Él nos guíe, que nos preserve a nosotros mismos para poder defender la sana doctrina para su gloria. Buena noticia.
Pues os invito a respirar, o yo soy el que tengo que respirar. Y vamos a empezar la sección 4. Vamos a ver hasta dónde llegamos. Esta sección 4, por fin llegamos al capítulo 2 y la he titulado Una doctrina para todos. Una doctrina para todos. Capítulo 2, versículos 1 al 10. Capítulo 2, versículos 1 al 10. Y vamos a hacer algo. Voy a pedir que las mujeres lean versículos 1 al 5. Y así participáis un poquito, porque os veo ahí que estáis deseosos de hablar. Entonces, sobre todo las mujeres, llevan mucho tiempo ya en silencio. No, eso es bueno, eso es bueno. Mujeres, del 1 al 5 y los varones del 6 al 10. ¿Os parece? ¿Sí? Vale. Chicas, ¿empezáis? ¿Ha sido una mujer que marque la voz cantante, Elizabeth? Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor y en la paciencia. Las ancianas asimismo sean reverentes en su corte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Una doctrina para todos. El capítulo 2 es muy interesante, me llama la atención que Pablo sigue hablando a Tito y acabamos de ver cómo es el carácter de los falsos maestros y Pablo presenta un contraste ahí, ¿verdad? Los falsos maestros son así, reprobados en cuanto a toda buena obra. Su enseñanza, su vida, todo demuestra que no están afectados por el Evangelio. Pero tú no puedes ser igual que los falsos maestros. Tú no puedes seguir este mismo estilo de vida. Y dice, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Y quizás pensaríamos que empezaría a hablar de la gracia, que empezaría a hablar de escatología, quizás empezaría a hablar de los decretos de Dios y empezaría a hablar de... No, empieza a hablar de la gente de la iglesia. Tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, que los ancianos, que las mujeres, que los jóvenes, que los siervos. Y entonces es muy práctico lo que va a decir. Y esto lo que nos muestra es que el Evangelio aplica para todos y tiene implicaciones prácticas para nuestra vida diaria, porque lo que va a mencionar son cosas de la vida diaria, de la vida cotidiana. Lamentablemente llegamos a pensar, decía en la primera sesión, que pensamos que el Evangelio pertenece a ese momento en el que recibimos a Cristo y ya. Pero entonces pensamos que el Evangelio es solamente en la iglesia, allí viviendo y ya. O que cuando hablas con una... No, el Evangelio al final es toda tu vida, o sea, afecta toda tu vida, tiene implicaciones sobre toda tu vida. Nuestras vidas deben reflejar la nueva vida en Cristo y nuestra vida debe ser una muestra hermosa de la enseñanza y de la doctrina de Dios. La iglesia es la casa de Dios, ya hemos dicho, y los distintos grupos dentro de la iglesia
deben mostrar en su vida práctica la integridad del Evangelio. Y estoy seguro que todos aquí estarán en uno o más grupos de los que Pablo menciona aquí. Primero, vamos con los hombres, como debe ser. Ante las exhortaciones no vale eso de que las damas primero. Los hombres, ahí vamos delante poniendo el pecho para recibir los primeros golpes. Los ancianos deben vivir la sana doctrina. Los ancianos deben vivir la doctrina. Es el primer grupo, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Esta palabra ancianos en este punto es un poquito diferente a la palabra ancianos usado en capítulo 1, versículo 5. En el capítulo 1, versículo 5 tiene que ver con los ancianos que están en autoridad, los pastores, pero esta palabra que se usa aquí, esta variación, tiene que ver con hombres mayores de la iglesia. ¿Sí? Mayores por su edad. Ahora, es posible que en este contexto algunos hombres pasando ciertas edades eran quizás un grupo vulnerable también y propensos quizás a que ciertas circunstancias les empujaran a tener actitudes que eran contrarias al Evangelio. O están allí como ese grupo de hombres mayores que hay que respetar y se permiten a veces ciertas actitudes inadecuadas. Creo que todos hemos visto esta imagen típica del hombre mayor que es cascarrabias, ¿verdad? Y que no acepta consejo también, no soporta a los niños, no soporta a personas menores. Ahora, no quiero que pensemos solamente en el anciano como nosotros lo pensamos, ya la persona ya de 80, 90 años, sino algunos hacen una diferencia, quizás mayores de 60, por ahí, que son personas que deberían tener un carácter de madurez. ¿Cómo debe ser esta conducta de un anciano? Nos dice que debe ser sobrio, esto es, que debe ser templado, debe tener un carácter firme, no voluble. La palabra serio aquí tiene que ver con ser honorable, con tener un testimonio de respeto, no una persona que va incurriendo en actitudes que son deshonrosas. Y termina diciendo que debe ser prudente. Esto tiene que ver con el dominio propio. A veces asumimos que los jóvenes, y vamos a ver, los jóvenes tienen licencia para cometer tonterías y nos parece de mal gusto que un hombre mayor esté comportándose como un niño, cometiendo imprudencias. Ahora, estas características que da de estos hombres mayores son muy parecidas a las mismas características que ha dado del pastor. Entenderíamos que el pastor habrá salido de este grupo de hombres también. Hombres que están mostrando en su vida un dominio propio, prudencia, seriedad, y son las mismas características. Demuestran un carácter que está controlado, que no se deja llevar por la ira ni por los vicios, tiene cuidado de sus acciones. A veces las personas mayores, sobre todo cuando llegan a la jubilación, quizás ya pierden el ritmo de su vida y se entregan a vidas improductivas, vidas que no, vamos a decir que no son útiles en el servicio por propia voluntad, por decir así. Y la verdad es que el hombre mayor tiene una gran responsabilidad en la iglesia. El hombre mayor no debe ser el que no vemos en la iglesia involucrado, el que no se compromete con nada. No, los hombres mayores tienen que ser ejemplos del Evangelio. Tienen que poder decir a los jóvenes, mira, con amor, con compasión, pero también ser ejemplos de los que vienen detrás. Proverbios 16:31, lo tenemos ahí, que dice: corona de honra es la vejez que se halla en el camino
de justicia. No sé las condiciones aquí, pero hermanos, si te consideras mayor, ¿sí? No voy a decir quién, pero si te consideras de este grupo, hermano, tienes tu lugar de servicio en la iglesia. No, a veces escucho hombres así mayores y dicen, no, ya yo he pasado, que se encarguen los jóvenes, que ellos son los que tienen fuerza. Pero cuánta sabiduría podrías impartir, podrías transmitir, sabiduría de la palabra de Dios, cuánta experiencia del Evangelio, si estás aplicando el Evangelio a tu vida, para ayudar a estos jóvenes a estos menores que están creciendo en la vida cristiana, y con un ejemplo de una vida piadosa poder decir, mira, puedes tú también seguir el Evangelio, puedes tú vivir también de una manera que honra a Dios. Mira, yo no he sido perfecto, pero he luchado en estas formas. Como decía hace un momento, vamos juntos. Pero muchas veces los mayores entonces ven a los menores y dicen, y critican, juzgan, ¿por qué están haciendo esto? Pero no están viviendo de una manera que es un ejemplo tampoco, ¿sí? Entonces, no quiero ser irrespetuoso, pero hay gran oportunidad de servicio. ¿Cuánto puedes dedicarte a la oración? ¿Cuánto puedes dedicarte en discipular? Quizás no de una manera formal, pero aprovechando oportunidades para mostrar el Evangelio de manera práctica con las personas que están, vamos a decir, en una edad inferior a ti, con humildad, siendo una influencia, porque no vale de nada criticar a las generaciones que vienen si tú no estás animándoles y si no estás modelando el Evangelio para los demás. Entonces, hombres mayores, sobriedad, ¿sí? Dice allí, sobriedad, seriedad y prudencia, dominio propio. Ahora vamos a entrar, vamos a entrar en la parte más grande de esta sección, las mujeres. Me emociona esta parte. Vamos a ver hasta dónde llegamos. Pastor Andrés, vamos a extendernos un poquito. Cortamos en el momento que me diga y seguimos. Las mujeres deben vivir la sana doctrina. Y mujeres, todo lo que voy a decir es con amor y misericordia y todo esto, ¿sí? No dudéis de eso. Vamos a empezar con las mujeres deben vivir la doctrina. Y vamos a empezar con las ancianas, porque es lo que dice ahí. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de sus casas, pero ahí ya está hablando de las mujeres jóvenes. Las ancianas deben ser piadosas. Probablemente otro grupo vulnerable en aquella sociedad. Muchas mujeres quedaban viudas y esto implicaba que quedaban desprovistas y muchas veces la iglesia tenía que suplir las necesidades. Pero yo quiero decir a las hermanas, muchas veces las hermanas tienen miedo de llegar a la edad más mayor. ¿Por qué? Porque la sociedad es hostil contra las mujeres mayores. Pero yo quiero recordarte que Dios desde el principio de sus leyes al pueblo de Israel, por ejemplo, había unos grupos que eran vulnerables y que Dios mostró especial cuidado. ¿Alguien recuerda quiénes eran? ¿Ah? Las viudas de primero, los huérfanos y los extranjeros. Así que si tú eres extranjero, hermano, Dios tiene ojos para ti. Amén. Para los nacionales también, no sé si los huérfanos, Dios considera a los huérfanos, ¿sí? Y Dios conoce
las luchas y el corazón de los huérfanos que nadie más entiende. Y de las viudas particularmente. Y Dios estableció en su pueblo de Israel medios para atender a las mujeres. Así que si tú eres viuda, eres mayor, no sé tu condición, entiende que Dios, voy a decir así, Dios tiene ojos para ti. Y en Cristo Dios te ha dado, Dios es más, no quiero ser insensible, pero Dios es más que un esposo para ti. Más que 7 hijos, como dice... ¿quién fue? El Cana. No te valgo yo más que 7 hijos, que un poco bueno. Pero de verdad, en Cristo tienes amor de verdad y valor. Pero muchas veces las mujeres mayores, influenciadas por nuestra cultura, por la sociedad, se dejan llevar por sus deseos. A veces los sufrimientos muchas veces les llevan a encerrarse en sí mismas, a quedar presa de vicios. Es curioso, Pablo dice que no sean esclavas del vino. Y podríamos creer que bueno, eso es algo casual. No. Hay muchas mujeres esclavas del vino. Muchas veces están ebrias, por decirlo así, de sentimientos de abandono. Y es muy común que las mujeres mayores se involucren en chismes, en situaciones de justificar malas cosas en su propia familia. Y Pablo está diciendo, y esto es importante, mujeres, Pablo está diciendo, mujer mayor, tú debes reflejar el evangelio en tu vida, en tu familia, ¿sí? Y ante las mujeres jóvenes. Dicen no calumniadoras, la palabra aquí es que no seas diabla, porque está reflejando el carácter de Satanás, de estar calumniando, acusando en cosas que no convienen. Ser reverente. Las mujeres mayores tienen una gran influencia en las generaciones más jóvenes, y Pablo dice, ustedes deben ser maestras del bien, enseñando a las mujeres jóvenes cómo se vive el evangelio en el hogar. Hermanas, esto es asombroso. A veces las mujeres, como creemos por la palabra de Dios que el pastorado es solamente para los hombres, y los hombres que entienden esto dicen, Señor, qué responsabilidad. Y entonces las mujeres se sientan como excluidas, no tenemos nada que hacer. No, tú tienes una oportunidad hermosa de participar en la expansión del reino de Dios por medio de tu ejemplo a las mujeres jóvenes. Y esto es tremendo, es tremendo. Pero es muy triste que muchas mujeres no saben cómo vivir de acuerdo al evangelio porque no han dedicado tiempo a su propia vida espiritual. Y algo que me da tristeza es a veces escuchar a mujeres mayores dando consejos a mujeres jóvenes, consejos antibíblicos, consejos contrarios al evangelio, consejos y cosas que han aprendido en las telenovelas. Yo aborrezco las telenovelas, por más que sea venezolano, y llego a lugares y dicen, ¡ah, tú eres venezolano! ¡Ah, las telenovelas! Y yo digo, ¿qué? O sea, ¿me hablas de lo peor de mi país? Y de verdad, he escuchado a mujeres mayores apoyando pecado en mujeres jóvenes, diciendo, no importa. Hermanas, invierte en tu vida espiritual. Vive el evangelio y enseña a las mujeres jóvenes a cómo vivir el evangelio, a cómo vivir vidas piadosas. A veces escucho mujeres que están hablando en contra del matrimonio porque han tenido una mala experiencia en el matrimonio. No, tú soltera estás bien. Que viva el feminismo. Vamos a hablar un poquito ahora. Ay. No, hermanas, de verdad tenéis un privilegio enorme, hermoso, de poder extender el reino de Dios por medio del evangelio en vuestras vidas y reproducirlo en las mujeres jóvenes, en las mujeres que os están viendo. Así que el Señor os bendiga en esto y seguiremos luego.